Bueno, este es el tercer y creo que último video vinculado con este capítulo 3 de las notas de cálculo 1A 2020. Vamos a ver algún ejemplito de cómo graficar una función definida por dos fórmulas. Habíamos visto en el anterior valor absoluto de x, por ejemplo. Acá queremos graficar la función f definida que tiene como dominio todos los reales, dada por f de x igual x al cuadrado si x es mayor o igual que 0, menos x menos 2 si x es menor que 0. ¿No? Hay una fórmula para los x mayores o iguales que 0 y otra fórmula para los x menores que 0. Bueno, tomamos un sistema de coordenadas y entonces acá es fundamental distinguir que una cosa va a ser a la derecha de 0, que está esto, y otra a la izquierda de 0, que está esto. ¿Con cuál quieren empezar? Las dos son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, empecemos a la izquierda de 0, que es una lineal. Es una lineal dependiente menos 1, así que va a tener inclinación, va a ser decreciente, formando 45 grados con la horizontal. Podemos hallar dos puntos que quieran, por ejemplo, la raíz es x igual menos 2, o darle a la x el valor 0, donde la ordenada da menos 2. La gráfica es esta. Aquí hay una cosa importante, ¿no? Porque no estamos graficando la función lineal entera. La tenemos que restringir a x menor estricto que 0. Por eso acá se pone una flechita para indicar que este punto en principio no va en la gráfica. Porque cuando la x es igual a 0 no hay que usar esta fórmula, hay que usar la otra. Bueno, ahora vamos para el otro lado. Está la parábola de x2, ya la vimos varias veces, parábola de g o y con vértice en el origen, pero la tenemos que restringir a x mayor o igual que 0. Por lo tanto queda esto. Así que esta es la gráfica de esta función. Cuando x vale 0, el punto correspondiente es este. Capaz que yo no lo aclaré antes, cada vez que en las gráficas estas queremos resaltar algún punto, por algún motivo le ponemos esta pelotita acá, ¿no? Pero en realidad es un punto, no es un círculo lo que estamos graficando, ¿no? Bueno, acá, más allá de la gráfica, queremos encontrar algunas cosas más. Volví a escribir la función. Queremos calcular f de 0, f de 5 y f de menos 3. O sea, algunas imágenes. Dice, bueno, sustituyo y chao, calculo la imagen. Sí, pero mucho cuidado, porque hay que ver en cuál de las dos sustituimos, no cometer ese error. Y también recordar que la imagen de cada punto es única, si no, no es una función. Entonces, ¿dónde se calcula f de 0? ¿Dónde está x igual 0? Arriba, ¿no? Así que f de 0 se usa la de arriba. Es 0 al cuadrado que da 0. Se utilizó la fórmula de arriba. Bien, con f de 5, ¿cuál vamos a usar? ¿La de arriba o la de abajo? Si la x vale 5, ¿qué es? ¿Negativa o positiva? Es positiva. También se usa la de arriba. F de 5 es 5 al cuadrado que da 25. Ahora, f de menos 3. Bueno, ahí menos 3 cae acá. Por lo tanto, hay que usar la de abajo. Así que para hallar la imagen de menos 3, la única imagen de menos 3, eso da menos 3, como está indicado acá, menos 2. Termina quedando más 3 menos 2 queda 1. Bueno, valores que se podrían más o menos, no digo verificar 100%, pero por lo menos que encontrar alguna coherencia en la gráfica, ¿no? Sabíamos que f de 0 vale 0, ¿y cuál era el otro? Bueno, el f de 5 se nos fue de la gráfica, f de menos 3 anda por acá, f de menos 3 da 1. Acá se ve con la grilla del sistema de coordenadas, ¿no? Bueno, ya que pasamos a la gráfica, ver nuevamente una cosa muy importante cuando terminamos una gráfica es no cometer el error de que tenemos que estar seguros que es la gráfica de una función, ¿no? Entonces cualquier paralela al eje Y tiene que cortar a la gráfica en a lo sumo un punto. ¿Se acuerdan que habíamos observado eso, no? Y eso acá pasa, ¿no? Bueno, así que esto es muy importante cuando tengamos una función definida con más de una fórmula, tener cuidado cuando queramos calcular valores o lo que sea, cuál de las dos fórmulas usar. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio típico de lo que aparece en esta parte. Bueno, cuando terminemos este ejemplo, vamos a hacer la resolución de este ejercicio. Es fundamental que ustedes traten de trabajar en todos los ejercicios que van del 3-1-1,
de la página 24 hasta el 317 de la página 25, que están vinculados con esta temática y que planteen todas las dudas que tengan en las clases o en los foros de consulta del EVA correspondientes a cada sección. Bueno, entonces acá se considera una función f de RNR dada por f de x igual x al cuadrado más ax, si x es menor que 0, y menos 2x más b, si x es mayor o igual que 0. Más o menos parecida, similar a la anterior. Lo único que acá aparecen dos parámetros, a y b, que son desconocidos. Entonces, en la primera parte, en la parte A, se nos pide que encontremos los reales a y b, que son constantes, sabiendo que menos 2 es raíz de la función y que f de 3 da menos 5. Tenemos que usar esos dos datos. Bueno, veamos a ver con cuál conviene empezar, o si da más o menos lo mismo. Que menos 2 sea la raíz de la función. Podemos imponer eso. Ahora hay que observar cuál fórmula usamos, si la de arriba o la de abajo. Menos 2 es negativo. Entonces, cuando impongamos que menos 2 sea raíz de la función, tenemos que usar la de arriba. Menos 2 es raíz de f, por lo tanto f de menos 2 vale 0, y f de menos 2 se calcula acá. ¿Cuánto va a quedar? Menos 2 al cuadrado, queda 4, más a por menos 2. Menos 2 al cuadrado más a por menos 2, eso tiene que dar 0. Esto da 4, así que este asunto queda 4 menos 2a igual 0, despejando la a se obtiene a igual 2. Ya hemos hallado el valor de a. Ahora imponemos el otro dato, que f de 3 de menos 5. Ahora, 3 está en la otra zona, o sea que eso se va a usar, para eso vamos a usar la otra fórmula. F de 3 es menos 5, así que el 3 lo vamos a sustituir acá. Queda menos 2 por 3. Así que menos 2 por 3 más b tiene que dar menos 5. O sea, menos 6 más b igual menos 5. Despejamos b, que tiene que dar entonces menos 1, ¿no? No, me equivoqué. B tiene que dar 1. Menos 6 más 1, menos 5. B tiene que dar 1. Así que hemos determinado los dos valores de a y b, a es 2 y b igual 1. El ejercicio continúa con los valores de a y b hallados. Así que ya ponemos la función con los valores de a y b hallados. Bueno, ahora se pide que la grafiquemos. Bueno, similar al del ejemplo anterior, ¿no? Sistema de coordenadas, empezamos por donde quieran, a ver ahora al revés, cuando x es mayor o igual que 0, de este lado es una lineal, pendiente menos 2, en 0 vale 1, podemos hallar también la raíz, nos queda esta función, ¿no? Acá el x igual 0 corresponde, así que cuando la de x vale 0, la función vale 1, el puntito va ahí, la raíz es un medio, que es esto que se ve aquí. Bueno, y del otro lado, para la de x menor que 0, solo del otro lado, tenemos que graficar la parte de parábola que caiga de este lado. Esta función cuadrática tiene raíces 0 y menos 2. Que raíz menos 2, raíz 0. Por lo tanto, la abscisa del vértice está en el punto medio, en menos 1. Hallamos la ordenada del vértice. Bueno, si la de x vale menos 1, esto da 1. Menos 2, menos 1, la ordenada del vértice es menos 1. Así que el vértice está ahí. Y así queda el tramo de parábola que cae en esta zona. Siempre que vayamos a dibujar la parábola o el tramo de parábola, es fundamental saber dónde está el vértice y bueno, y la concavidad. No lo dije recién, concavidad positiva, ¿no? ¿De acuerdo? A ver algunos de los datos que teníamos. ¿Qué datos teníamos? En realidad los datos que habíamos tenido era que menos 2, que menos 2 era raíz de la función, y que f de 3 daba menos 5. A ver si en la gráfica quedó coherente eso. Sí, menos 2 es raíz, y f de 3 da menos 5. Bueno, en la gráfica no se llega a ver, pero es algo razonable, ¿no? Bueno, ahora se nos pide resolver la ecuación f de x igual menos 1, e interpretar gráficamente. Tenemos que entender esto bien. Es una ecuación, no es una función. La función era f de x es la anterior. Y esta es una nueva función. Tenemos dos funciones. La f de x, que era la anterior, y y igual menos 1,
Son dos funciones que, entonces, para resolver esta ecuación, lo que estamos viendo es dónde se corta la gráfica de esta función con la gráfica de esta función. En realidad lo voy a visualizar primero gráficamente y después ver cómo lo haríamos analíticamente. Acá está la gráfica de la función f, y ahora tenemos que poner la gráfica de y igual menos 1, que ¿qué es? Una recta paralela al eje x, altura menos 1, que es esa que está en rojo. Y ver dónde las dos valen lo mismo, o sea, gráficamente, dónde se intersecta la curva azul con la curva roja. Bueno, esta ordenada es menos 1, así que ya hay cosas que ya sabemos. Justo la ordenada del vértice era menos 1, así que la x correspondiente a esta intersección ya sabemos que es menos 1. Ahora hacemos la cuenta, pero... Y la otra, el otro punto de intersección está acá. Que bueno, en la gráfica también se ve. Está el otro punto de intersección y los tenemos que hallar. ¿Cómo los hallamos analíticamente? Bueno, tenemos que distinguir tenemos que igualar la función a menos 1, pero la función tenía dos fórmulas. Entonces, para x mayor o igual que 0, usamos la fórmula de la función, que era esta. Y la igualamos a menos 1. Y nos queda esta ecuación. Dejamos la x, bueno, el 1 pasa restando, queda menos 2x igual menos 2, x igual 1. Así que la solución de esta ecuación sería x igual 1. Bueno, ojo, porque tenemos que ver que el punto obtenido caiga en la zona. Efectivamente cae en la zona, da x igual 1. Que es esto, acá. X igual 1. Este x igual 1 corresponde a este punto de intersección. Así que, como este x igual 1 nos dio en la zona x mayor o igual que 0, ¿dónde estamos? Sirve. Para x menor que 0, el valor de la función era x2 más 2x. Lo tenemos que igualar a menos 1 y resolver la ecuación. Nos queda la ecuación x2 más 2x más 1 igual 0, que tiene raíz doble. Digo, resuelvan como la resuelvan, aplicando la fórmula. Raíz doble x igual menos 1. De vuelta, ver si esto cae en la zona. Menos 1 cae en la zona, sí, porque es negativo. Entonces sirve. Entonces las raíces de esta ecuación son 0 y menos 1, que es como se veía en la gráfica, son las abscisas de estos dos puntos. La abscisa de este es menos 1, y la abscisa de este es 1. Así que las raíces de la ecuación son, acá hay un error, ¿no? Son 1 y menos 1. Las raíces son 1 y menos 1, no me había dado cuenta antes, ¿no? 1, que es esta, y menos 1, que es esta, que es justamente lo que habíamos visto en la gráfica. Bueno, última parte. Calcular el valor de f de 2. F de 2. Bueno, empecemos calculando f de 2. A ver cuánto da. De vuelta recordé ahí la gráfica de la gráfica. Cómo es la fórmula de la función. Comenzamos calculando f de 2. ¿Cuál de las dos se usa? 2 es positivo, cae en esta zona. Así que hay que usar esta. Por lo tanto, f de 2 da menos 2 por 2 más 1. Menos 4 más 1, menos 3. Así que f de 2 da menos 3. O sea que esto que está acá adentro dio menos 3. Así que ahora hay que calcular f de menos 3. ¿Se entiende? F de esta cosa es f de menos 3, porque este número dio menos 3. Así que ahora hay que calcular f de menos 3. Nuevamente el mismo cuidado de siempre. ¿Dónde se calcula f de menos 3? Menos 3 es negativo, así que se calcula aquí. Va a quedar menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Esto da 9, esto da 6, así que da 3. Así que lo que se pedía, que es f de 2, da 3. Bueno, así que espero que les haya servido la resolución de este ejercicio, pero como siempre, fundamental que trabajen en todos, pregunten todas las dudas que tengan, ya sea en las clases o en los foros del EVA, ¿sí? Así que espero que nos reencontremos en el próximo capítulo.